a la autoridad. Así que le quiero hacer un llamado a toda la gente que tenga antecedentes de eso, que nos lo haga llegar a nuestro correo, por favor. Pero, y con eso, no, callado. pero Gonzalo, es que estábamos analizando las medidas del gobierno y tú al principio de tu intervención dijiste que, bueno, que el tema del CAE no estaba de acuerdo, pero este préstamo blando, ¿te parece mejor o peor solución que la otra que se está planteando del retiro de los fondos de la AFP? No, peor, porque finalmente ¿el préstamo es una blando? deuda. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, ojo, Monse, lo que pasa es que hay que ser muy fino con esto. Si me lo comparan con cualquier otro crédito, sí, es un buen crédito. En el mundo de los créditos este es el mejor. El punto es que, y si el tema de la AFP lo hacemos mal, también puede ser muy malo. Pero nosotros lo queremos plantear con una restitución del Estado a un fondo que no sea administrado por la AFP. Si lo hacemos de esa manera, es mejor que este crédito blando. Porque si no, lo que a mí me dicen la familia es, a mí me han dicho, Gonzalo, yo cuando vuelva a esto no voy a tener más plata que antes para pagar mi vida y además la deuda. ¿Se entiende? Pero el fondo, eso implicaría... un punto, ¿no? Sí, al tiro era. Eso implicaría, Gonzalo, tramitar urgentemente una gran reforma a la AFP. Sí, claro. Es que ojo, que cuando se tramite este proyecto, esa es una indicación que nosotros vamos a hacer en el ejercicio de nuestras facultades parlamentarias. Claro, el tema es la urgencia con eso. A ver, el 10%, ENA, el 10% es una solución que la oposición y también parte del oficialismo dice es rápido y es liquidez al tiro al bolsillo de la gente. ¿Qué piensas tú? A ver, Monse, cuando uno dice es mejor retirar el 10%, yo quiero decir lo que eso significa. Eso significa que una persona de clase media retira su pensión y la gasta. Y después uno dice, entre medio Julio César dijo, y después vemos cómo nos arreglamos. Ese es el problema. Después vemos cómo nos arreglamos. Yo hice una propuesta cuando de cómo. Cuando llegue la vejez, la pregunta es, entonces, ¿dónde están los fondos? ¿Qué es lo que hace este crédito blando? Lo que hace es que la persona no solamente tiene un retiro, sino que tiene la posibilidad de 4 cuotas de más de 650.000 pesos. 4 cuotas, 650.000 pesos. Y si no tiene trabajo después y no puede devolverlo, entonces el Estado se hace cargo de la deuda. Por lo tanto, la persona no se va a sobreendeudar y no significa que después me las arreglo, sino que si no tiene trabajo, porque no sabemos cómo va a estar la economía, entonces este es un crédito contingente al ingreso. Conocemos poco la herramienta, pero es eso. Si la persona no puede trabajar, no tiene trabajo, entonces no va a tener que devolver el crédito. Por lo tanto, se va a transformar en un subsidio. Y no estamos generando un problema con la pensión. Y no es solo un retiro, sino que son 4 cuotas de 650.000 pesos. No es un endeudamiento con la banca, es directamente con la tesorería. Por lo tanto, es mucho mejor, desde mi punto de vista, que uno pueda endeudarse en parte con el Estado, porque solo lo va a tener que devolver si es que lo puede devolver, si es que tiene trabajo. Si no tiene trabajo, porque la situación económica está difícil, no lo tiene que devolver y no tocó su pensión. Y ese es el problema de la propuesta del retiro del 10%, que ahí uno dice, después nos arreglamos, pero claro, ¿cómo se hace después con la pensión de las personas? Sí, Polito, el problema es que no es, perdón, es que pareciera ser que la gente va a retirar toda su pensión, la gente va a retirar el 10% solamente. Está bien, y ese 10%... Sí, pero es que usted dijo como que va a retirar todo. Y la gran discusión es de quién es este dinero, porque este dinero... No, pero si ese es otro punto. Ese es otro punto, Julio César. No, Ana, porque... No, porque, sí, pero déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar. Obvio. La gran pregunta de la gente es, ¿no es cierto? Este dinero es mío, yo lo he ahorrado, ¿no es cierto? Okay. ¿Por qué ese dinero, en un momento de crisis, de apremio, de pandemia, ¿no es cierto?, donde no puedo salir a trabajar, puede generar valor para el mercado financiero y no puede generar valor para mí? ¿Por qué no puede generar valor para mí? Eso dicen los chilenos. ¿Por qué? ¿O acaso los seres humanos tienen que generar utilidades en su vida? Claro. Como generan... Entonces, esa es la distinción hoy día. La distinción hoy día es, este dinero, que es mío, sigue generando
¿no es cierto?, valor para el mercado financiero y para los negocios. Y no puede generar valor para mí porque también es diferente una persona que llegue a su jubilación con una casa pagada, con bienestar, o diferente de una persona que lo pierde todo por no haber sacado ese 10%. Entonces, son muchas variables y esa es la pregunta que está en cuestión, digamos. Es que, Julio César, el punto es el siguiente. Tú dices, eso es de la persona. Sí, perfecto. Es de la persona para su pensión y podríamos discutir si es buena idea sacarlo ahora. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos sobre la mesa es, ¿cuál es el mejor camino? Que la persona retire el 10% o el 5% de lo que ahorró para la pensión y que después, si es que puede y llega a tener trabajo, que quizás no tiene trabajo, lo tenga que restituir, o que el Estado le preste, que la persona deje ese fondo que tiene para su pensión, no lo toque, lo guarde, y el Estado le preste no solamente un retiro, sino que 4 cuotas de más de 650.000 pesos. Y este es el punto. No de más, si es de que máximo. Retiraste tú, de máximo 650, no de más. Sí. De máximo 650, perdón si lo dije mal. El punto es, si tú retiras 10% de tu pensión y la gastas porque lo necesitas, después te vas a quedar sin eso. En el caso del crédito blando que se está entregando de parte del Estado, si tú después no lo puedes devolver porque no tienes empleo, entonces no lo vas a tener que devolver. ¿Y por qué no se lo devuelve al trabajador como un bono? ¿Y por qué si se está dispuesto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué si está dispuesto a... Termino la pregunta. ¿Por qué si está dispuesto a que si no tiene la plata ahora, le devuelve el Estado, ¿no es cierto? La persona no lo paga y el Estado se pone. ¿Y por qué mejor en 20 años más, si una persona tiene 45, esa misma plata no se la devuelve después? Si el Estado está dispuesto a devolverla. El punto que hay que hacer es el siguiente, Julio César. Primero es que uno podría decir, ¿por qué nosotros no estamos entregando un subsidio directo a la clase media? Mire, ahí hay que ver lo que se está haciendo con el IFE, porque entonces uno dice, ¿por qué una persona de bajos ingresos está recibiendo 400.000 pesos si es que una familia de 4 personas y una persona de clase media, cuál es el bono que le vamos a dar respecto a la caída de sus ingresos? Senadora, es que de clase media son mayores. Senadora, es que el problema que tenemos que eso es en el papel y la gran distancia que hay hoy día, y por eso estamos en este lío, y lo digo con mucha calma, es la realidad de los chilenos versus lo que está escrito en el papel. Los beneficios que supuestamente iban a llegar a una gran cantidad de personas no llegaron. La gente del 40 pasó al 60, del 60 pasó al 81. La gente tiene una renta de 300.000 pesos, no le dan ningún bono. Un transportista en este momento, un chofer del Transantiago que tiene su familia, no va a recibir los 400.000 porque gana 400, ¿no es cierto? Y tiene que una familia con 6 personas. Él ya no puede hacer horas extras ni sobre trabajo como hacía antes por la pandemia, con lo que se arreglaba. Entonces, está todo pensado sobre un Chile que no es. Ese es el problema. ¿Y qué mejora lo de la AFP? Que cada persona sabe su deuda, sabe cuánto tiene, puede utilizar su capital para ir o pagar su hipotecario, pagar su universidad, o pagar su colegio, o poder mejorar su pyme para poder crecer. Y no algo que el Estado le va a decir, bueno, usted hasta aquí llega y esto es. Ese es el problema que tenemos hasta acá, senadora, porque por eso la gente está tan pidiendo ayuda, ¿no es cierto? A ver, yo primero, Julio César, mira, hemos conversado con muchas personas respecto al IFE, ¿ya? Y a través de redes sociales, recibiendo muchas preguntas para poder ayudar, ¿ya? Y nos hemos encontrado con personas que te dicen, ¿sabes, senadora? Yo no puedo acceder, no me ha llegado. Entonces tú le dices, a ver, veamos, ¿usted actualizó su registro social de hogares? Y te dice, es que no lo sé. Ya, actualizamos el registro social de hogares. Y fíjate, nos encontramos el otro día con una señora que tenía en su registro social de hogares integrado a su hijo que ya no vive acá en el sur, sino que está viviendo en el norte y que tenía un ingreso. Y a esta señora le tenían sumado el ingreso del hijo porque ella no había actualizado que el Esa hijo ya no actualización vivía demora con ella. meses, senadora. En la realidad. No demora meses, no en la práctica. Julio César. Sí. Estamos llenos de casos, senadora. No lo digo yo, lo dicen los televidentes. A mucha gente en el proceso, de verdad. Y muchas veces, cuando uno hace la pega
de ayudar a la persona en el proceso, uno soluciona los problemas. Es que no es cambiar los datos, senadora, es la respuesta que llega del cambio, demora meses, lo dicen los ciudadanos, no lo digo yo. Yo lo he seguido, Julio César, de verdad. El cambio al registro social de hogares para una persona, de la cantidad de personas que viven en la casa, se demora 30 días. Eso es lo que se está demorando. Y tú dices, ¿se demora? Sí. ¿Debiéramos mejorar el proceso? Sí, de todas maneras. Y se debiera Tengo el caso de un señor que cambió el 9 de marzo a su mamá. La cambió el 9 de marzo su estatus. Estamos en julio. Todavía no cambia la ficha. Bueno, hay que ver cada caso, Julio César. Como yo te digo, yo he acompañado muchas personas en el proceso y efectivamente, tú dices, ¿el Estado en el caso de esta persona funcionó bien? No, no funcionó bien. ¿Debiera funcionar mejor? Claro que sí. Y cuando funciona mal, hay que hacer el reclamo. De todas maneras, y yo no digo que todo esté funcionando perfecto, porque yo me he encontrado con casos donde no ha funcionado perfecto. Yo tampoco digo que todo funcione mal, senadora, y lo digo con súper con calma y tranquilidad. Lo que le estoy poniendo en la mesa es que lo que se dice que pasa, en la realidad a los seres humanos, a los chilenos, a los ciudadanos, no le pasa. Entonces, pareciera que esto en 2 días funciona, entre esto, acá 4, y le va a llegar el bono, y eso en la realidad no funciona. Entonces, mi pregunta es, la herramienta de la AFP es súper individual, es un ahorro individual, la gente tiene un dinero, puede acceder a él y puede él presupuestarlo para lo que quiera, porque además es su plata. Le tengo que dar la palabra al diputado. Entonces, la herramienta... Pero después se va a quedar sin pensión. Pero después el Estado, si está dispuesto a ayudarlo ahora, ¿por qué no lo ayuda después? Pero entonces, ¿por qué van a ayudar solo a uno y no a los otros? Ese es el problema. Tú no puedes ayudar solo a la clase media, también tienes que ayudar a los más necesitados. El Estado ayuda a los demás a través de vender humo. El Estado ayuda a los demás a través del pilar solidario. Tiene las herramientas para ayudarlos a todos, senadora. Julio César. Sí, diputado. Ya, con respecto al registro social de hogares, tenemos un problema gravísimo de demora en la actualización. Nosotros con mi equipo estamos yendo a terreno con todos los recuerdos necesarios a ayudar con la actualización, al igual que el equipo de la senadora. No pongo en duda eso en ningún caso, pero tenemos problemas gravísimos de gente que nos dice, estoy esperando la respuesta hace meses, y ahí no nos da, simplemente no nos da, y por eso es que el IFE ha llegado a súper poca gente y ha llegado a menos gente de la que estaba presupuestado. Ahora quiero ir al crédito blando. Se dice, si la persona no tiene trabajo, entonces se suspende el pago. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con el que sí tiene trabajo? Y una persona de clase media que, de acuerdo a la distribución de deciles en Chile, 500, 600 lucas, ya está ahí en la clase media, ¿ya? Una persona que gana 500, 600 lucas en Chile ya está endeudada. Antes de la pandemia, antes del estallido, antes de todo. Piensa que el 82% de los mayores de edad en Chile ya tiene una deuda. Por lo tanto, a esa persona se le va a retener en el PPM, en los impuestos. Por lo tanto, va a tener que pagar esta deuda igual. Por lo tanto, esta idea de que si no tiene trabajo no paga, no soluciona el problema, porque está el caso de la persona que sí tiene trabajo y gana una cierta cantidad de plata, pero que está hasta el cogote con las deudas. A esa persona igual le vamos a estar agregando una nueva deuda. Con respecto al problema de la AFP, a ver, el problema que dice la senadora, como, claro, lo estamos chuteando para el futuro, ese problema de las pensiones de miseria no está en el futuro, está en el presente. Está hoy día, ahora ya y está empeorando. Y ese problema nos lo metimos cuando se nos ocurrió que las AFP fueran a jugar al casino con nuestra plata, cuando se nos ocurrió traspasar las pérdidas a los cotizantes, ¿cierto? ¿Y cuál es la solución que nosotros proponemos? Entreguemos el 10%, reconozcamos que Chile no tiene sistema de seguridad social, si la seguridad social es un sistema cuyo objetivo es otorgar pensiones y el objetivo de la AFP es capitalizar una cierta cantidad de plata. Son dos cosas y dos objetivos distintos. ¿Y cuál es la propuesta que yo hago para que no se genere un problema mayor? Que el Estado reintegre esa plata, pero a un fondo que no esté administrado por la AFP y cuyo objetivo sea entregar pensiones y no capitalizar a las grandes empresas. Una pregunta, Gonzalo, el tema, porque también aquí lo ha planteado, por ejemplo, Gonzalo, el alcalde Carter, que sea el Estado quien repone el dinero que se sacó ante esta eventualidad de la pandemia.
Pero ahí hay un tema que es bien interesante de saber. La persona que más tiene y que va a poder sacar 2,5 millones, 3 millones, porque sí le alcanza el 10%, el Estado le va a poner 2,5 millones, 3 millones, porque tenía más, y el que pudo sacar 300 lucas, le va a tener que poner 300 lucas. Ahí el Estado, de alguna manera, va a ir ahondando la desigualdad. Al que más pudo sacar, le va a reponer más, al que menos pudo sacar porque menos tenía, le va a reponer menos. ¿Cómo se soluciona eso? Porque finalmente es profundamente regresivo eso, bien injusto. Yo no estoy de acuerdo, porque la propuesta nuestra es que no se reintegre al sistema de capitalización individual, sino a un fondo que tenga un margen de solidaridad. ¿Se entiende? Claro, pero ahí el fondo van a estar los que dicen, a mí, esta era mi plata, yo la ahorré y tengo, voy a poder sacar 3 millones, y resulta que cuando mi plata se restituya, que es lo que ha pasado, ojo, que yo voy a tener que sacarla. Bueno, no, pues pero hay gente que la necesita. Ya, pero entonces mejor el crédito blando. Tu argumento es gente que la necesita, ¿ya? Y sí, dice, claro, yo tengo 3 millones y puedo sacar 3 millones. Y en el minuto que el Estado lo restituya, esa plata que era mía, que es lo que hoy día la filosofía de la capitalización individual es eso, esta plata es mía. Entonces, cuando el Estado reponga esa plata, yo quiero que me reponga a mí los 3 millones, no que se lo ponga a un fondo solidario para compartirlo con alguien. Y ese es el problema que se da, porque en el fondo ahí vamos a permitir que el Estado ahonde más las diferencias, y al que tenía los 3 millones para sacar le da 3 millones, y al que tenía 300 solo le da 300. ¿Cómo se soluciona eso? No, pues, a ver, te agradezco la pregunta porque nos lleva a la filosofía del problema. Que a no todos se les restablece lo sacado. Bueno, es que son propuestas que están abiertas, pues, Julio, eso no hay nada cortado. A ver qué dice Gonzalo Vintes. Por eso es que la propuesta nuestra no es exactamente la misma que se ha estado discutiendo, porque no es sacar de la capitalización individual, devolver a la capitalización individual, sino que la nuestra es justamente ponerlo en un fondo solidario, porque nuestra idea tiene que haber solidaridad en el sistema, porque esto es un país, no un montón de consumidores y competidores. Entonces, ahora, lo que yo no entiendo es que tú dices que es regresivo, porque justamente al que más tiene, si es que el Estado lo diera, va a tener que pero tú poner en el crees, fondo solidario. ¿Tú crees que la gente aquí, porque yo estoy súper de acuerdo que el tema de las pensiones tiene que tener una filosofía solidaria? Pero hoy día, ¿tú crees pero que eso ya es un avance No, de lo que pasa es que lo que décadas. yo creo, pero ¿tú crees que la gente que ahorró con su esfuerzo máximo y está por jubilarse en 4, 5 o 7 años más y sacó sus 3 millones para poder vivir estos meses, ¿tú crees que esas personas van a estar dispuestas a que esos 3 millones no se le restituyan a su cuenta individual y se le restituya a un fondo solidario? Lo que pasa es que justamente, Monse, esa es la dificultad que nosotros ponemos, ¿ya? Entonces ahí esa persona va a tener que tomar la decisión de si se mete a la solidaridad sacando su plata o si no entra a la solidaridad. Sí, pero, es que no tienen plata. Pero ahora estamos conversando sobre ningún proyecto que hay, ningún proyecto que he leído dice que el Estado le va a restablecer todo lo que saca la gente. Ninguno. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros solicitamos. No hay ninguno, ni el de Jimena Rincón, ni el de la UDI. Acá hay un senador UDI que apoya un proyecto. Nosotros no podemos presentar esa moción. ¿Puedo hacer un punto ahí? Claro. Porque la plata no es del Estado tampoco, no hay que restablecerle al Estado una plata que no es de ellos. Lo que ha dicho el alcalde Carter acá muchas veces, y que ha sido una idea recogida por muchos, es que esto finalmente sea en el minuto de la jubilación algo que el Estado va a poner. Esa ha sido parte de alguna de las propuestas. Pero no todo lo que una persona saca, porque si una persona saca 6 millones y otra 500, lo que está en el proyecto es que está en el proyecto. Lo que está en el proyecto es que se devuelve el promedio. Hay 3 proyectos distintos. ¿Puedo hacer un punto? Sí. Yo creo que Montserrat tocó el nervio del asunto. Uno le dice a la persona, retire hoy usted su 10%, y el 10% de las personas es muy diverso. Y después se le dice, el Estado le va a restituir. Pero sería muy regresivo, porque le tocaría más a los que tienen más, y le tocaría menos a los que tienen menos de parte del Estado, que se restituye exactamente la misma cantidad de fondos que la persona tenía. Por lo tanto, no se va a restituir la misma cantidad de fondos, si es que el proyecto avanza en esa línea. Por lo tanto, va a ir a un fondo común. Por lo tanto, la persona que había ahorrado más va a tener una pensión más pequeña.
Entonces, eso es lo que hay que decir con claridad cuando uno propone este tipo de cosas. Porque uno dice, no se preocupe, se le va a restituir. ¿Pero qué es lo que se le va a restituir? ¿Lo mismo? No se le va a restituir lo mismo. Va a ir a un fondo común. Y luego lo que usted tenga para su pensión, no se sabe porque depende del fondo común. A los más pobres. Entonces ahí, yo dejé terminar, termino en 2 segundos. Entonces ahí mi punto es mejor que deje los fondos en su pensión, ¿ya? Y que utilice el crédito blando del Estado, que no va a tener que devolver si es que no tiene pega, porque usted no va a poder restituir su fondo de su pensión si es que no tiene pega. Entonces es mejor que deje guardado el fondo de su pensión y se acoja al crédito del Estado, que se transforme en un subsidio si es que usted no tiene trabajo. Porque lo otro... Es que esto no es para gente que no tiene pega, senadora. Para el futuro, no sabemos quién va a tener pega en el futuro, Julio César. Es que esto no es porque... Esto es para gente si fuera que para está gente que no tiene, complicada en este minuto. fuera para gente que no tiene pega, tienen que haber ocho herramientas que tienen que ver con los seguros de cesantía y otras cosas, porque imagínense, le da 4 cuotas a alguien que no tiene pega. Partiendo la base que toda la gente tiene seguro de cesantía. Sí. Muchos chilenos de clase media o trabajan por boleta o tienen muchos ingresos informales. Entonces, acá hay mucha gente, sí, que está con el seguro de cesantía o están con el tema de la suspensión laboral, pero hay muchos que no están con seguro de cesantía porque tienen una pequeña empresa que depende solo de ellos y que tienen normalmente ingresos de clase media o que tienen ingresos informales. Sí. Entonces, la realidad en Chile es súper diversa. Por lo mismo. El punto que nosotros estamos haciendo es, si es que hoy usted tiene un problema de ingreso, acójase a este crédito de parte del Estado y si es que y ese crédito solo lo devuelve si es que en el futuro le está yendo bien y si es que le va mal, no lo tiene que devolver, se transforma en un subsidio. Veamos qué opina, porque el doctor Bronstein es experto en salud pública, entonces tiene cosas que ver que no solamente tienen que ver con el área sanitaria propiamente tal. Doctor, buenos días. Sí, hola, Monse, Julio César, un segundito, está Rosa Gonzalo. Rosa Ollarse, que se unió al panel. Sí. ¿Quién está? Rosa. Mire. Rosa Ollarse, ¿cómo está Rosa? Que no los veo. Hola, Rosa. Ya, están todos saludados, ahora puede hablar el doctor Bronstein. Sí, mire, desde el punto de vista de la salud pública, obviamente los determinantes sociales son muy importantes y en ese sentido la